Hola mi gente, ¿cómo están? Familia Life Plus. Hoy tenemos un video bacano, hoy tenemos un conversatorio aquí con unos invitados especiales. Vamos a hablar de temas variados de diferentes cosas. Tenemos aquí como invitado al señor Ever Mancilla y tenemos como invitado al señor Víctor Huerazo. Bueno, los dejo para que se presenten un poco cada uno. Ever, puedes comenzar. Coméntanos quién es Ever Mancilla. Bueno, buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que estés viendo este conversatorio fenomenal. Va a estar hoy muy bueno esto, porque me estoy reencontrando con uno de mis maestros, el Víctor Hugo Erazo. Pues bueno, Ever Mancilla es un personaje, como decimos coloquialmente, un man ahí que, gracias a Dios y a la vida, ha tenido oportunidades de crecer, con experiencia en la industria, desarrollando diferentes cargos. Entre ellos, digamos que uno de los cargos importantes que llegué a desempeñar, pues aparte de la parte técnica, dirigiendo proyectos, fue en la parte de administración, gerenciando un área importante de una compañía privada. Digamos que ese es el plus, pues, para estar aquí hoy hablando de lo que es este proyecto de vida, la gerencia de un área que la transfiere uno al proyecto de su propia vida. Ese es Ever Mancilla, una persona que aprendió y hoy está dispuesto a compartir lo que aprendió a través de estos medios. Vale, Ever, muchas gracias pues por esa introducción. Ahora le cedo la palabra a Víctor Huerazo para que se presente. Bueno, familia Light Plus, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Huerazo Lozano. Yo soy ingeniero de la Universidad del Valle, ingeniero electricista, y tengo más de 30 años de experiencia en todo lo que es planeación y ejecución de proyectos, con una amplia experiencia en ejecución de proyectos con la empresa Ecopetrol, que ustedes saben que es la primera empresa a nivel nacional. Y sí, toda la vida, ahora ya estoy disfrutando de mi pensión, pero toda la vida me dediqué a ejecutar proyectos, ¿sí? A planear, ejecutar y estar obviamente en los temas a verificar y corregir para buscar el objetivo deseado desde todas las áreas de estudio. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Como ya los fuimos conociendo un poquito, el objetivo de esta reunión es tratar temas referentes a lo que es un proyecto de vida, a lo que es la importancia de planear, lo que es un proyecto como tal, y bueno, llevarlo de la mano en lo que es el proceso de cada una de las personas. Les dejo aquí una primera pregunta, no sé, ya ahí la vamos conversando, a ver qué diferentes puntos de vista pueden tener cada uno. Ah, y se me olvidaba algo, me presento. Me pueden decir, Leo, estoy aquí como, pues, prácticamente una persona que está conversando y orientando un poquitico el tema de la palabra de los turnos de conversación. Bueno, Moderador. moderador es la palabra correcta, perfecto. Entonces, arranquemos con una primera pregunta. Ever, para ti, ¿qué es un proyecto de vida? ¿Qué piensas de eso cuando te tocan ese tema? Bueno, digamos que como proyecto de vida, básicamente, cuando uno empieza a caminar por la vida y ya le toca, por ejemplo, en el caso nuestro, que nos formamos técnicamente en una institución, en una universidad, y salimos al campo laboral, eh, uno tiene muchas ilusiones, muchos sueños, ¿sí? A partir de esas ilusiones y de esos sueños se empieza a generar ese proyecto de vida. Lo que pasa es que si uno no tiene la formación necesaria, pues el proyecto de vida se le va a ir como muy improvisado. Para mí un proyecto de vida ideal es, yo soñaba cuando era más joven en tener la casa, el carro y la beca. Ese era mi proyecto de vida. Voy a llegar allá, a tener todo esto a nivel material. Digamos que por falta de experiencia, de conocimiento de lo que fuera, no lo planifiqué, ¿sí? Y listo, estoy llegando a esa meta, pero estoy llegando, digamos, en un tiempo posterior al que pensaba cuando tenía 30 años menos. Dije, no, a los tantos años, a los 35, a los 40 voy a tener esto. Entonces, ese proyecto de vida, ¿qué es? Esas ilusiones, esos sueños que tú tengas, plasmarlos, ¿sí? Plasmarlos y planificarlos.
ahora ya tengo la experiencia, ya tengo el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ya puedo decir, vamos a desarrollar un plan, ¿sí? Para que este proyecto de vida, con un paso a paso, lleguemos a esa meta. Porque el proyecto de vida es una meta a la que yo quiero llegar para dejarle a mis hijos, a mi esposa, a todo el entorno, ¿cierto? Entonces, mi proyecto de vida es, quiero conseguir cosas materiales, quiero dejar un legado, ¿sí? Porque además no se trata solo de lo material, sino de qué puedo dejar yo como legado para que mi descendencia, hablando de mis hijos de manera directa, y el entorno que me rodea actualmente, tenga ese impacto de Ever Mancilla como persona, como ser humano, y dejar esa trascendencia. Entonces, mi proyecto de vida tiene esos dos componentes, pero debo planificarlo para ejecutar un paso a paso. Digamos Listo. que hasta ahí pues mi intervención para escuchar a Víctor. ¿Qué piensa de? Muy interesante, Ever. Muchas gracias pues por esa aclaración, por ese punto de vista. Ahora me gustaría preguntarle a Víctor Hugo, ¿qué le parece o qué es un proyecto? ¿Cómo podemos entender un poco qué es un proyecto? Bueno, en primer lugar, hablemos de un proyecto de vida, ¿sí? Un proyecto de vida, como dice Ever, yo lo podría resumir así: uno desde muy joven se fija metas en la vida y a través de esas metas comienza un recorrido por la vida que tiene diferentes tópicos, ¿no? Académicos, profesionales, económicos, personales, familiares. Y pues yo creo que al principio uno de pronto arranca a ejecutar su proyecto de vida de una manera empírica, pero con el tiempo se da cuenta que tiene que llevar varios pasos a cabo, ¿sí? Tiene que planear, ¿sí? Tiene que plantearse unos pasos y planearlos, ¿sí? No se puede ejecutar un proyecto de vida o cualquier proyecto sin una etapa de planeación adecuada, ¿sí? Cuando vas a ejecutar esta etapa de planeación, debes preguntarte qué es lo que vas a hacer, ¿sí? El qué es lo que voy a hacer. No, pues que voy a ser, no sé, un profesional, un médico, un ingeniero. Entonces después preguntarte el cómo lo vas a hacer, si necesitas unos recursos económicos, para eso tienes que hacer unos presupuestos, para eso tienes que fijarte metas en el tiempo, ¿sí? Porque no puedes esperar, por ejemplo, que la economía sea la adecuada y que el tiempo se te pase, que te volves viejo, no vas a alcanzar la meta. Tienes que ponerte unos plazos en el tiempo, tienes que pensar también cómo vas a ir superando, aparte de las metas financieras, las cosas que necesites. Por ejemplo, eh, qué elementos, qué herramientas debo adquirir para poder llegar a alcanzar esas metas, etc. En un proyecto en general, pues sí, volvemos a lo mismo, tenemos que ejecutar varias etapas. La primera etapa es planear, ¿sí? Yo tengo que planear un proyecto. Por ejemplo, nosotros cuando lo hacíamos, cuando yo trabajaba en proyectos, pues lo primero que me hizo preguntar era qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, no sé, voy a hacer un tanque de 200.000 barriles. Para eso me contrataron, para eso contrataron la empresa donde yo trabajo. Y ese es el qué. Ahora, preguntarte el cómo, ¿sí? Si estoy planeando, me voy a preguntar el qué, el cómo. Entonces, el cómo lo voy a hacer, cuántos recursos en general económico, por ejemplo, necesito, cuánto dinero se requiere. Debo preguntarme cómo, con qué personal lo voy a hacer, cuántas personas requiero, qué tipo de personal requiero, ¿sí? Qué técnicos, ¿sí? Qué especialistas requiero. Debo preguntarme si en el área donde voy a ejecutar el proyecto voy a necesitar un campamento, voy a necesitar una alimentación de energía, qué nivel de voltaje, voy a necesitar, por ejemplo, elementos de transporte, camionetas,
carros, camiones, no sé, tractomulas, que voy a transportar para llevar mis láminas hasta allá donde va a ser el tanque. Debo preguntarme qué compras voy a tener que ejecutar durante la etapa de fabricación del tanque, ¿sí? Y en qué momento las necesito, ¿sí? ¿Cuándo son oportunas? Porque tú puedes hacer una compra y pues uno muchas veces se preocupa por el precio. Dicen, no, pues que me salga la lámina, por decir algo, la soldadura, los elementos que voy a instalar, las tuberías que lleva el tanque, que me salgan económicas, pero también tengo que preguntarme, buscar el mejor precio, pero también tengo que preguntarme cuándo las necesito. Entonces debo hacer un plan con todas estas cosas. Debo preguntarme, por ejemplo, en un tanque voy a trabajar en alturas. ¿Sí? ¿Qué equipo de altura necesito? ¿Qué tipo de seguridad industrial necesito? La ley colombiana qué me dice en el sentido de cómo debo proteger a mis trabajadores? Porque un trabajador se me cae un tanque y se va a matar. Y eso tengo que estar seguro. ¿Cómo lo voy a proteger? ¿Cómo voy a evitar un accidente? Entonces, entras en una serie de, de, de evaluaciones y con base a esas preguntas, el qué, el cómo y el cuándo, vas haciendo un plan, vas poniendo sobre el papel una cantidad de cosas que vas a requerir. Después entras en la ejecución y lo que vas a hacer es, cuando estás ejecutando, lo que haces es, estás comparando lo que planeaste contra lo que estás haciendo. Si hay algún tipo de desviación, entonces hay que medir. Y si hay desviaciones, y si hay desviaciones, pues tenés que entrar a corregir. Eso es lo básico de la ejecución de un proyecto y es lo básico de la ejecución de un proyecto de vida. Por ejemplo, si arrancas a hacer el tanque y el tanque estaba planeado para hacerlo en 6 meses y estás en el mes quinto y estás en la mitad del tanque, obviamente no vas a alcanzar. Vas a tener que aumentar los recursos, tienes que comparar contra los recursos que planeaste, si están muy pocos, si no cumpliste con la cantidad de personas que tenías que utilizar, si no cumpliste con la calidad de técnicos que tenías que llevar a la obra, y tienes que preguntarte cómo lo vas a corregir, ¿sí? Porque estás atrasado en el tiempo, entonces tienes que meterle más recursos, más equipos, pero buscando siempre medir y corregir para alcanzar el éxito final, para entregar a tiempo, para que el presupuesto que tenías se cumpla, para que tenga, por ejemplo, 0 accidentes, en lo que es el tema de seguridad industrial, para que las compras lleguen a tiempo, lo que planeaste comprar lo compraste y a buenos precios y te lo entregaron oportunamente, para que las comunicaciones con tu cliente fueran adecuadas. Tuviste que haber un plan de comunicaciones y estar pendiente de que se esté cumpliendo ese plan y que los métodos que consideraste se deberían llevar a cabo se estén cumpliendo. Entonces tu cliente esté satisfecho, lo tengas adecuadamente informado sobre el proyecto, para que todos los interesados estén integrados de qué es lo que está pasando. No solamente el cliente tiene, no sé, por ejemplo, un interesado puede ser un vecino y el vecino le puede preocupar que pasen con elementos pesados por el frente de su predio. Entonces, ese interesado lo tienes que tener al día en información, muy probablemente. Entonces, todas estas cosas, todas estas áreas a revisar, pues se conjugan y en últimas las tenés que integrar, ¿sí? Integrar todas esas áreas, y tú eres el director de un integrador, es una persona que está atenta a todas estas áreas y las está primero las planeó y las está verificando que estén cumpliendo con base al plan y corrigiendo, midiendo y corrigiendo. Si te desviaste, pues corregiste. Eso es básicamente lo que hace un director de proyectos. Obviamente le toca apoyar una cantidad de cosas adicionales, pues estas son unas cosas básicas. Por ejemplo, y las comunidades, ¿sí? Te van a llegar gente que quiere trabajar en el área, y eso es un tema muy delicado. Si el tema social es otro tema que hay que revisar y estar muy pendiente de él.
Básicamente eso te digo, Leo. Yo creo que un proyecto es un tema complejo y hay que, alguna vez leí en un libro que dirigir un proyecto, coordinar un proyecto, para hacer eso hay que ser como esos especialistas que tienen, que saben apretar en el momento apropiado para que las cosas salgan bien, ¿sí? Cuándo apretar, cuándo aflojar, pero ir llevando las cosas de tal manera que se cumplan los objetivos, todos esos objetivos que te comentaba, que se llegue, para llegar a un final feliz del proyecto y todos salgan adecuadamente contentos, ¿sí? El cliente porque le entregaron su tanque en el momento que era, la empresa donde para la cual uno labora, porque tiene que, obviamente es un negocio y tiene que tener una utilidad. La comunidad, porque le diste empleo a su gente, los trabajadores, porque les pagaste adecuadamente, ¿sí? Hubo un área administrativa que preocupó por ellos, que les dio una seguridad social, que les entregó un salario puntualmente, que cumplió con la ley colombiana. Las ferreterías, ¿sí? ¿A dónde compraste? Tienen que salir satisfechas porque compraste y les pagaste oportunamente y les pagaste el valor contratado con ellos, no les quedaste debiendo. Los transportistas, etcétera, etcétera, tuviste unas herramientas, que tuviste unas herramientas adecuadas y que siempre las mantuviste en un estado adecuado para evitar accidentes. Básicamente te diría eso. Bueno, muchas gracias por esa aclaración, me pareció bastante detallada y eso me lleva como a pensar ciertas cosas, ¿no? Todo lo que es la vida personal, el trabajo, está ligado a proyectos, ¿no? O sea, no es solamente en lo que es tu trabajo, sino que también en lo que puede ser un proyecto familiar, en lo que puede ser un proyecto de estudio, lo que puede ser un proyecto personal como tal. Eso me pone a pensar que el tema de planificar una vida, un trabajo, un objetivo, es supremamente importante, pero quería preguntarle a Ever qué piensa de pronto que uno ya logra entender que planear un proyecto es esencial, pero qué pasa si en algún momento uno planea, pero no tiene en cuenta como un presupuesto de lo que es el plan. ¿Qué pasa allí? Eso me generó como esa inquietud. No sé qué piensas, Ever, al respecto. Mira que la intervención de Víctor Hugo básicamente lo que nos hace es un paralelo en el que el punto más importante es el planear y planear bien, ¿cierto? Planear bien porque, digamos, él puso un ejemplo de un tanque que tengo que entregarlo al mes número 6 y en el mes número 5 me di cuenta que no voy a alcanzar. ¿Qué hago? Tengo que reestructurar mi plan, pero me devuelvo al plan, a reestructurar un plan. El segundo punto bien importante es lo que tú acabas de mencionar y es esa parte de cómo presupuesto ese plan, ¿sí? Normalmente para un plan de vida, ya pasándolo al campo familiar, personal, normalmente y una gran mayoría de personas dependemos de un trabajo. Trabajamos para una compañía, para una empresa, o trabajamos con un negocio que tenemos familiar, una panadería, una ferretería, lo que sea, ¿sí? Es un trabajo. Si yo dentro del plan no tengo un presupuesto que me permita enfrentarme a esas contingencias que se puedan presentar y que me permita sortearlas de manera adecuada para que cuando me di cuenta que el plan no se me está cumpliendo y tengo que adquirir más recursos, tengo que, si es del caso de un proyecto, contratar más personal, ¿sí? O pagar más caro un insumo porque el insumo que iba a conseguir a un costo favorable ya no llegó, me toca comprar un insumo más costoso. Entonces tengo que tener presupuestado la parte básica de ese presupuesto inicial y unas contingencias, que llamamos imprevistos, cuando estamos haciendo, por ejemplo, un presupuesto a nivel de ofertas, ¿sí? Y es bien importante esto. La visión que nos planteó Víctor Hugo en su intervención es la visión de un director de proyecto o de un gerente de un proyecto, pero hacemos eso al dueño del hogar, al líder del hogar, y uso la palabra líder
de manera específica. ¿Por qué? Porque para que un proyecto, cualquier proyecto que tú emprendas, salga bien, ya sea un proyecto para la industria, trabajando para una empresa, o ya sea el proyecto de tu propia vida, tienes que ser un líder. Porque es que un líder hace que su entorno, los que dependen de sus decisiones, lo sigan y se empoderen y pongan el hombro y ayuden a empujar, ¿sí? El jefe no, el jefe uno va, da una orden porque es el jefe y uno hace caso porque él es el jefe, pero no le pone todo el empeño que cuando uno encuentra un líder. Entonces tú te conviertes en el líder de ese proyecto y te conviertes en el líder en la familia para que tu entorno familiar te siga, respalde tus decisiones, te acompañe. Obvio, ¿qué hace un líder? El líder empodera a la gente porque si el líder se está equivocando, alguien de atrás le puede decir, ojo, cuidado con esto. Y entonces se conforma un equipo. Todo equipo necesita ese líder, pero empiezan a trabajar como equipo y a apoyar y a sugerir. Entonces viene esta parte, planeamos. Cuando yo hago un plan, yo comparto ese plan con mi equipo de trabajo. Yo soy el líder, pero comparto ese plan con mi equipo de trabajo. Yo soy el líder, pero comparto ese plan con mi familia. A mi familia les tengo que decir, mira, dentro de este plan está que mejoremos la vivienda, que compremos el carro. Entonces comparto esa expectativa con ellos. Ese es mi plan. El cómo lo voy a hacer. Bueno, vamos a tener que ahorrar aquí, vamos a dar estos gastos. Estoy compartiendo el plan para que todos se comprometan con ese objetivo, ¿sí? Que es mejorar el nivel de vida. Estoy compartiendo ese plan con mi entorno laboral. Yo soy el líder del área, soy el gerente del área de presupuestos o soy el director del proyecto y comparto ese plan con mi equipo de trabajo para que desde el obrero hasta el residente se comprometan con ese plan, ¿sí? Y me apoyen y corrijan si me estoy equivocando como líder. Si ellos no conocen el plan, no saben para dónde vamos, ¿sí? Y si yo me acuerdo que cuando recién empecé a trabajar en una de las empresas importantes que trabajé, que obviamente no vamos a hacer la cuña, pero que fue la empresa en la que más crecí profesionalmente, al comienzo, a nivel de supervisión, no se conocían los presupuestos de los, ¿sí? Entonces, si el equipo de trabajo a nivel de supervisión técnica no conoce el presupuesto, empieza a hacer lo que quiere o como sabe, y no le pone cuidado a los costos. No te ayuda a vigilar esos costos. Y no hay presupuesto que aguante una mala administración en ese sentido. Y el director puede ser un buen director, el gerente puede ser un buen gerente y puede haber hecho un muy buen plan. Pero como no lo compartió y como no tiene las 24 horas del día para estar pendiente de lo que hacen en la obra, porque depende de unos informes, porque además siendo gerente tiene que tener la visión puesta en otras cosas, conseguir más negocios, etcétera. ¿Qué sucede? La gente en el campo, en la obra, empieza a hacer lo que quiere. Y no es que lo hagan de mala fe, es que es lo que quieren hacer como lo saben hacer, o lo que pueden hacer con lo que creen que tienen. Entonces se empieza a despilfarrar recursos. Y pasemos eso, porque yo siempre voy a hablar en el paralelo, pasemos esto al hogar, a mi emprendimiento personal. Si yo no le digo a mi entorno, a mi equipo pequeño, 5, 6, 10 personas, que es mi emprendimiento personal, o si no digo en mi casa cuál es el plan y cuál es el presupuesto, pues empieza a despilfarrar, se empieza a no cuidar ese presupuesto porque es que no lo conocen. Y repito, no lo hacen de mala fe, lo hacen por desconocimiento. A lo mejor la persona hasta de muy buena voluntad hace algo que no había que hacer a un costo superior de lo que estaba presupuestado porque no tenía un límite. Entonces el primer parámetro es, como líder yo debo estructurar el plan en equipo, compartir ese plan al equipo y compartir el presupuesto. Y si yo no soy experto en finanzas, si no soy experto en presupuestar, pues me hago acompañar dentro del equipo de una persona que lo sea. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cada personita con su experticia, con su conocimiento, va a aportar ese granito de arena para que cualquier proyecto que se emprenda salga adelante. ¿Sí? Yo te pregunto, Leo, ¿cuál de las ruedas del carro es más importante? Víctor, ¿la palabra? A ver, una pregunta o una aclaración. No, una Sí. pregunta, una aclaración.
ese plan debe tener, o sea, no es un plan que cubra todo el tiempo, sino que debe estar dividido por unidades de tiempo, no sé, mes a mes. Total, sí, de acuerdo. Porque es que tú sabes que, no sé, por ejemplo, una proyección, un presupuesto, una proyección financiera te varía en el tiempo, ¿sí? Normalmente en los proyectos te hace un pico, ¿sí o no? Te hace un pico, hay un Sí, punto superior sí, de gastos y después comienza a decaer. Y vos comenzás con unos gastos bajos, comenzás a ascender hasta que llegas al punto máximo y después comenzás a disminuir gastos. Entonces, debes tener todo el presupuesto dividido en unidades de tiempo, por decir algo, mes a mes. Cada mes tenés que revisar qué presupuesto tenés para tu ejecución. Y eso quiere decir, tenés que revisar los recursos que vas a necesitar para ese mes, o sea, para ese mes solamente, no es para todo el proyecto. Entonces, por unidad de tiempo vas haciendo una verificación de los recursos, del gasto, y el gasto tiene que estar de acuerdo con el presupuesto. claro, Víctor, pero es que eso que me decís, Perdón, amplío un poquito. sí, Puede suceder que haya un mayor alcance durante ese mes porque el cliente te pidió algo adicional, ¿sí? Te pidió, no sé, unas cajas en concreto para llevar una tubería hasta el tanque que tenía como ejemplo, o te pidió que le hicieras una iluminación que no la había considerado dentro del diseño inicial. Entonces, si tuviste una variación en el alcance, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer una orden de cambio, hacer un presupuesto particular para esa acción de alcance, valorarla e incluir esas cantidades de costos en tu presupuesto para ese periodo de ejecución. Y además algo muy importante, debes hacer una orden de cambio para trasladar ese cobro al cliente, porque obviamente el cliente te está pidiendo más cosas, tú tienes que cobrarle más, porque si tú te descuidas y no le haces una evaluación, no le cobras al cliente todas estas adiciones, entonces vas a perjudicar a tu empresa, ¿sí? Te vas a perjudicar tú mismo. ¿Okay? no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. A ver, yo, digamos que, retomando el tema, es lo siguiente. Lo que tú me acabas de decir es perfecto y estamos de acuerdo, pero eso ya es la verificación de tu presupuesto. Porque cuando tú arrancas la obra, tú tienes un presupuesto completo. Sí. ¿Qué me tocaba hacer a mí dentro de uno de los cargos que desempeñé, que era el control de la obra y llevar la facturación de la compañía? Yo tomaba el presupuesto y era el presupuesto total, o el periodo total de ejecución del proyecto, lo dividía en tiempos, como dice Víctor Hugo, y hacíamos un flujo de caja. Hacíamos un flujo de caja en el que yo le decía a la empresa, al gerente en ese momento de la empresa, le decía, vamos a necesitar inyectar tanto dinero en estos 3 primeros meses. La facturación arranca a llegar a partir del tercer mes y va a entrar facturación en este orden y vamos a empezar a minorar ese flujo de caja. Pero era la vigilancia, claro, si surgían inconvenientes, imprevistos, solicitudes del cliente, en ese momento había que reajustar el presupuesto. Pero no era que el presupuesto se nos fuera a disparar, era que había que correr actividades y gastos de un lado al otro para ajustar el presupuesto, justificarle al gerente por qué nos habíamos gastado más en ese mes donde no estaba previsto, mostrarle las evidencias. Mire, es que el cliente pidió esto, es que tuvimos este inconveniente, ¿sí? Y se va controlando. Claro, llega un momento en el que decimos, no, el presupuesto no va a alcanzar, porque hemos tenido tantas órdenes de cambio, hemos tenido tales solicitudes, este presupuesto no es. Entonces se monta un esquema de lo que llamábamos en ese entonces una reclamación, era un acercamiento con el cliente para decirle, mire, para lo que usted nos contrató con esta plata no va a alcanzar porque hemos tenido estos adicionales. Aquí están las órdenes de cambio, firmadas por la interventoría, el gestor delegado, el mismo representante del cliente, como fuera. Se complementaba ese trabajo, se justificaba ese gasto adicional. Pero no lo llevemos allá, a la empresa donde yo tengo que decirle a un cliente, págueme más porque se nos disparó el presupuesto. Volvamos acá, al emprendimiento pequeño, ¿sí? Es la misma figura. Tú tienes un presupuesto total porque tú ya sabes cuánto te va a costar tu proyecto de emprendimiento. Lo que sí tienes que hacer es vigilarlo, como bien dijo Víctor, mes a mes,
o quincena a quincena, dependiendo de la magnitud de ese proyecto que tengas, vigilarlo, irlo controlando. Y en la medida en que veas un desfase, hacer los ajustes correspondientes. ¿Sí? Víctor, ¿ibas a decir algo? Sí, muy importante lo que acabas de decir en el sentido de que también hay que, o sea, un plan financiero para un proyecto tiene que tener un plan de gastos y un plan de facturación, ¿sí? Porque tienes que hacer un plan de cómo vas a gastarte la plata y un plan de cómo te va a ingresar la plata en la medida en que avance el tiempo. Obviamente todo de acuerdo a las condiciones contractuales que te puso el cliente. El cliente pueda que te diga, yo te voy a pagar por avances mensuales y te voy a pagar a 60 días, te he hecho factura. Entonces, tú tienes que estar con base a esas condiciones, tú tienes que ponerte unas metas de avance, de alcance y posibles facturas para ver cómo te va a ingresar la plata, porque si no, te toca ir a prestar a los bancos y ellos te van a cobrar un interés muy alto. Una última aclaración sobre este punto. Hay una cosa importante también, es que hay picos de gastos, como hablábamos ahora, para que el alcance se suba. Y eso lo miramos desde el punto de vista obras, lo acabamos de mirar desde el punto de vista de una obra de ejecución o un proyecto de ejecución de una obra. Pero, por ejemplo, en la vida personal, a mí lo traigo como anécdota. Eh, a un hijo, yo me puse la meta, mi hijo debe aprender inglés, ¿sí? Debe aprender inglés. Entonces, ¿cómo comenzamos el plan? El plan empezó, hicimos un plan para que estudiara en un instituto prestigioso en la ciudad de Cali, si no estoy mal, no sé, como 6 semestres de inglés. Y mi hijo comenzó a estudiar inglés, pero sucede que llegó un momento en que apareció un pico y es que pensé en que tenía que ir a los Estados Unidos a hacer a un curso complementario para que realmente probara allá donde se habla inglés. Y entonces eso generó un pico de dinero que no tenía propuesto, pero tocó incluirlo dentro del plan financiero. Y efectivamente, pues con el tiempo se fue haciendo ese ahorro y él tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos y ya estudió inglés y unos meses, pero vino con esa cualidad de hablar inglés y alcanzamos el objetivo, ¿sí? En un tiempo nos demoramos un poquito más, ¿sí? Con un presupuesto un poco más elevado, tal vez le incrementamos condiciones, ¿sí? Mejoramos en algo que no habíamos pensado al principio y que no quedó entre plan, pero, pero eso es un ejemplo de que a uno a veces el alcance se le puede aumentar, ¿sí? No solamente en los proyectos industriales, sino en el proyecto de vida personal, como hablamos al principio. Bueno, muchas gracias por estas observaciones, han sido supremamente valiosas, provechosas. Nos hemos dado cuenta que los proyectos están ligados a todo lo que está presente en nuestras vidas y me llevó como a una inquietud que les quiero preguntar, no sé ustedes qué opinan. Dentro de todo lo que dijeron, vi que los proyectos no solamente dependen como individuos, sino que en algunos casos van a depender de un trabajo en grupo o en equipo. Es decir, que el factor de comunicación se vuelve como esencial. Ese es un punto. El otro punto es que adicionalmente a ello, durante el transcurso del tiempo pueden surgir novedades. Es decir, que puede haber una modificación del alcance en un proyecto. Y esto nos lleva a pensar entonces que por eso es importante que toda persona tenga una visión gerencial de su proyecto de vida, de su proyecto laboral, de su proyecto de estudios, de su proyecto familiar. Es decir, eso sería importante porque en últimas ayuda como a ese propósito que las personas cuando ya se va a acabar el año y va a arrancar el nuevo, se proponen unas metas y que en últimas a veces, muchas veces no se cumplen. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, esa visión es importante. O sea, ¿ustedes qué piensan al respecto de esto que les comento? Que tengamos todos una visión gerencial y que haya una buena comunicación y una atención a esas novedades que se presenten. ¿Tú qué piensas, Ever, por ejemplo?
Bueno, digamos que ahí me da la oportunidad de retomar un concepto que expuse en la intervención anterior, y es lo que hablé en cuanto a empoderar al equipo, ¿sí? Siendo uno el líder, empodera al equipo, pero ¿lo empodera de qué manera? Cada persona, cada persona, como tú bien lo has dicho, debe ser gerente de su propia vida, ¿sí? De su proyecto de vida. Entonces, cuando uno empodera, ¿a través de qué lo hace? De una muy buena comunicación, ¿sí? Cuando uno comparte el plan, comparte el presupuesto, lo tiene que hacer con una muy buena comunicación. Es importantísimo que el equipo esté bien entendido, que haya una excelente comunicación, porque eso es el parámetro para lo que sigue. Y con esa comunicación se empodera a cada uno y se le da la potestad. Ustedes, dentro de su área, usted es gerente de su área, no importa el cargo que desempeñen. Si vamos a hablar de una estructura comercial, industrial, hay diferentes cargos, cada uno debe gerenciar ese cargo, ¿sí? Tiene que tener esa visión, porque de nada sirve que el director o el gerente se desgasten haciendo el plan, el presupuesto y entregando las tareas, si la persona se limita a hacer solo la tarea que le entregaron, sin la visión de qué sigue, dentro de mi cargo, de mi desempeño, qué sigue. Hago esta tarea y qué sigue después de esto, sin necesidad de que me lo digan. Ese criterio lo adquiero cuando ya empiezo a gerenciar mi área, y eso permite crecimiento a nivel personal y a nivel profesional, ¿sí? Es bien importante eso. Las herramientas para gerenciar, la visión, el conocimiento, el empoderarse, el querer hacer, ¿sí? El saber que soy parte de un engranaje, de un equipo, y que sin mi función, por mínima que se pueda considerar dentro del esquema, sin mi función no va a llegar a buen término el proyecto. Porque no, dentro de un proyecto a nivel industrial o dentro de un proyecto de vida a nivel familiar o dentro de un emprendimiento, no hay función pequeña ni función corta. Desde la señora que nos sirve los tintos, el mensajero que va y entrega el documento o que nos trae la carta, ¿sí? Cuando voy a la tienda, el señor que me despacha el pan que alguien más horneó, o sea, todas las funciones son importantes dentro de cualquier proyecto. Yo voy a generalizar así porque es que no hay proyecto pequeño, y el proyecto más importante es el proyecto de tu propia vida, ¿sí? Entonces, si no tienes visión gerencial para ese proyecto de vida, no vas a planear, no vas a presupuestar, no vas a tener la visión para saber cuándo hay que hacer un ajuste. Me gustó el ejemplo que puso Víctor Hugo, que es un ejemplo muy personal, pero mire, hizo un plan, lo estructuró con un alcance, pero en el camino le surgió una necesidad, una duda, un ajuste, y eso acarreó un ajuste también en el presupuesto. Pero ¿qué pasa si él no tiene esa visión gerencial de su propia vida, impactando la vida de su hijo, impactando la vida familiar? Si él no tiene esa visión de proyección, caramba, va a aprender inglés, pero pues aquí va a quedar hablando a los titulares, no, hay que mandarlo allá. Eso es visión, ¿sí? Porque visualizó el crecimiento de un idioma que se estaba aprendiendo, ¿sí? Si él no tiene esa visión, llega el mes número 6 y se acabó lo que estábamos haciendo aquí local, ¿y ahora qué hacemos? No, pues quedémonos aquí hablando español, no lo perfeccionemos y dentro de un año miramos. ¿Sí ves? Entonces es importante tener esa visión gerencial en cualquier entorno, en cualquier entorno. A veces la gente se intimida, pues por usar el término, cuando se le habla de gerentes o gerenciar. Entonces se imaginan el posgrado, el magíster, se imaginan una cantidad de cartas académicas que no son necesarias, ¿sí? El mejor gerente de su propia vida, ¿sabe quién es? Un campesino que se levanta a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana a ordeñar la vaquita porque sabe que esa hora es, que se levanta a sacar las gallinitas, tiene una parcelita, ¿sí? Está gerenciando él su proyecto de vida, su finca, su parcelita. Tiene un procedimiento, sabe a qué horas hacer qué, y tiene la visión porque conoce su entorno. No tiene cartas académicas, no las necesita. Tiene una formación empírica, como lo mencionó Víctor Hugo hace rato,
que le permite a él gerenciar su propia vida. ¿Quién no lo hace bien? El que, no, pues, lo mismo, no tiene la visión y no conoce su entorno, porque de pronto no es el que debe estar allí gerenciando esa finquita. Por eso es importante, les decía, cada personita aporta su grano de arena, pero hay que también uno como líder, como director, como gerente, saber a quién ubica dónde. Entonces ahí viene la parte de comunicación. Si yo no me comunico, no conozco mi personal a cargo. Si no me comunico, no conozco el entorno familiar y no sé las destrezas, habilidades o falencias, que también son importantes conocerlas, de las personas que me rodean. Y entonces empiezo a asignar responsabilidades y tareas que no me va a poder cumplir. Y entonces ya la culpa no es de esa persona, la culpa es mía, porque no tuve la visión para empoderar a la persona indicada en la tarea adecuada, lo que corresponde. Excelente. Eso es, digamos, mi aporte. Son palabras bastante importantes porque en últimas lo que nos lleva es que la visión gerencial es importante tenerla presente y mejorarla porque nos puede abrir puertas, nos puede abrir caminos. Es cierto, no sé si quieras decir algo al respecto, tener visión gerencial es ideal. No, por supuesto, o sea, tener visión gerencial, como decía Ever, en últimas un gerente es un integrador, sí, en últimas es un coordinador. Lo que pasa es que la palabra gerente, pues de pronto le preocupa a la gente, pero ser un integrador, como decía antes, si vos tenés un proyecto, digamos, volvamos a un tema del proyecto industrial, pues vos tenés que tener un grupo de personas, ¿sí? A las cuales hay que pagarle una nómina, hay que pagarle unas prestaciones, hay que hacerles cumplir un horario, hay que verificar. Debes tener una persona dedicada a ese tema del manejo del recurso humano o del talento humano, como se ahora. Si tenés un presupuesto elaborado, un gasto mensual que ejecutar, tenés que tener una persona encargada de bancos, una persona encargada de efectuar los pagos a los proveedores, una persona que normalmente es el mismo administrador del personal, ¿no? Pero si tenés, por ejemplo, unas compras planeadas para hacer dentro de tu periodo de tiempo del proyecto, debes tener una persona que tenga visión para las compras y que conozca la parte técnica de lo que va a comprar. Si no puedes comprar, si tienes que comprar unos tubos de acero y la persona compra unos tubos de cobre, pues obviamente vas a tener tremendo problema, vas a perder la plata. Entonces tienes que tener una persona que conozca el tema técnico y con visión para la compra y que conozca, como decimos en el argot de los proyectos, que la persona debe saber dónde ponen las garzas, dónde es que consiguen las cosas. Tenés también que tener una persona encargada de la seguridad industrial. Estoy hablando de un proyecto industrial. Una persona que esté atento con todo lo que es la ejecución, la planeación y la ejecución de la seguridad industrial, que conozca cuáles son los trabajos críticos, donde debe estar pendiente y donde debe haber un procedimiento adecuado, etcétera, una ejecución adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hace el director de proyecto? El gerente lo que hace es coordinar a todas estas personas, ¿sí? Estar atentos con ellos, estar verificando la información diariamente, estar verificando y coordinando la ejecución de informes mensuales para el cliente y para el patrón, para el dueño de la empresa para el cual trabaja. Desde el punto de vista personal, en últimas, por ejemplo, el proyecto de vida de un hijo para un padre, pues ese coordinador, ese gerente del proyecto es el padre, es el papá, es el que hace un plan de recursos económicos, un plan de recursos académicos, un plan de equipos, un plan de compra, no sé, de acuerdo a lo que se requiera. Y pues es un proyecto ya más pequeño, de menor dimensión, que obviamente él va a planear y va a ejecutar y va a coordinar el mismo.
Pero puede ser largo, ¿cierto? Porque estamos hablando de la vida del hijo, de diferentes Claro, etapas. entre otras cosas, porque eso pasan los años y los hijos, por ejemplo, el periodo de ejecución de académico, ¿no? Uno se ponía a pensar y un hijo pues comienza a estudiar en el jardín ahora a los 3 años y se gradúa a los 25 años en la universidad. Entonces, es un periodo largo, es un periodo superior a 20 años donde un padre responsable, pues insisto en ese tema, y está encima de toda esa ejecución académica del hijo, llevándolo y apoyándolo desde todo punto de vista. Y inculcar, ¿sí o qué? O sea, tiene que inculcarle para que el hijo también tenga una visión de ese estilo, porque si no, de generación en generación tiene que haber algo como que se replique, pienso yo, no sé ustedes qué opinen. Pues sí, yo pienso que no solamente estar atento con todas las cosas, ahí entra también un tema que es el tema sentimental, el tema del corazón, el tema del amor que se tiene al hijo, sí, un tema que pues obviamente pues en las obras de alguna manera pues para que se considere, pero con el hijo es especial, sí. Por ejemplo, hay que dedicarle mucho tiempo a un hijo, dándole transmitiéndole toda esa información que el papá aprendió en la universidad, ubicándolo académicamente, no sé, por decir algo, enseñándole matemáticas, que gastarle muchos sábados y muchos domingos. Llega la hora de presentar el hijo y el papá, ¿qué tiene que hacer? Uy, tenemos un objetivo, mijo, vamos a presentar el hijo y tienes que entrar a la universidad, y necesitamos que sea una universidad pública. Entonces el papá lo que tiene que hacer es prepararlo para que pase el examen del IPE. Entonces, eso no aparece de la noche a la mañana. Tiene que haber un plan buscando esa meta, y ese plan buscando ese objetivo, pues eso lleva a estudiar, por ejemplo, muchos sábados y muchos domingos, puede ser desde un año atrás, buscando toda la que es la información que le permita a prepararlo adecuadamente, buscando los recursos, etcétera. Todo eso, el padre es un integrador de sus hijos y el director de proyectos. El director de proyectos es un integrador de su obra y tiene varias áreas de estudio, varias áreas de trabajo que coordinar y revisar paulatinamente, sistemáticamente, y estar buscando, estar midiendo para estar seguro de que su objetivo sí va por buen camino. Yo leí en un libro que hay un libro que es en la introducción que habla de esto, de controlar, eso es controlar. Un libro que dice que un barco sale de Cádiz y va para Miami y el barco sale y en un momento dado comienza a navegar y en un momento dado pues se dan cuenta que el barco pegó para el Polo Norte. Entonces, ¿qué hace el capitán? Que es el gerente del barco. El capitán saca la cartografía, saca la brújula, saca sus instrumentos y mide y se da cuenta que van para el Polo Norte. Entonces, ¿qué hace? Él verifica dónde está parado, cuánto ángulo le debe dar a las velas, ¿sí? Para que el barco busque otra vez el objetivo, reubica las velas y lo hace navegar hacia el objetivo, en este caso, digamos, Miami. Obviamente, para que ese viaje se pueda hacer, pues hubo que haber una planeación de personal, hubo que ir al mercado y hacer unas compras y tener una bodega llena de comida, y hubo que haber hecho un cálculo de cuánta comida necesitaban, y porque ya sabían cuántos marineros eran, etcétera, etcétera. Pero el capitán es el que lleva, es el gerente del viaje, el gerente del barco. El capitán es el que decide, el que sabe medir si se ha desviado la ejecución respecto al plan, mide y corrige las velas para que el barco pegue para donde es el objetivo. Si está desviando, el capitán tiene que tener la capacidad de corregir el recorrido. Si el capitán del barco no tiene esa capacidad, pues quién sabe dónde irán a parar, a dónde irá a caer ese globo, como dice un amigo. Así le ocurre al director de proyecto. El director de proyecto tiene que tener la capacidad de saber para dónde va su proyecto, si va a alcanzar el objetivo, si va a tener éxito con antelación. Y si está desviando del plan, entonces
corregir las velas, medir y corregir las velas para que su arco, para que su proyecto pegue hacia el objetivo. Lo mismo en el proyecto de vida. El papá tiene que saber para dónde va su hijo. Si él está desviando y corregirlo, hasta darle fuerte, pues, pero tiene que corregir. Tiene que corregir para que su hijo pegue por donde necesita, para que su hijo sea un profesional a los 25 años. Eso respecto a tu primera pregunta, ¿no? Vale. Bueno, esto que acabo de decir, pues, Leo, me imagino que te aclara el tema de la comunicación del gerente con el equipo de trabajo, ¿sí? En lo que es el proyecto, o con el gerente de la familia con su equipo de trabajo, que son sus hijos y su esposa, o en general, como hablaba, lo que es la comunicación de un capitán en un barco con sus marineros, ¿sí? Todo, debe haber una excelente comunicación, una coordinación, debe haber un conducto regular, ¿sí? O sea, el marinero más raso no puede brincar a decir cosas por allá arriba, sino que debe haber un conducto regular, que son muy importantes en los proyectos, eso es de vital importancia. Bueno, lo otro que hablabas era de las novedades. De las novedades que aparecen durante la ejecución del proyecto personal o del proyecto industrial. Sí, claro, pues, obviamente vos haces un plan, pero hay un momento en que el alcance se te varía por muchas circunstancias. Eso sucede muy a menudo. Y pues obviamente los cambios del alcance, un cambio en el alcance genera un cambio de todo, ¿sí? Vos cuando cambias, por ejemplo, se te aumenta el alcance, se te aumenta el presupuesto, se te aumenta el gasto, se te aumenta la facturación, se te aumentan las compras. Entonces vos lo que tenés que hacer es tener visión, ¿sí? Tener una visión gerencial o la visión del integrador para que puedas visualizar oportunamente con esos cambios de alcance qué se te va a cambiar en las otras áreas, en otros aspectos de tu control. Y algo muy importante, siempre hay que hacer una orden de cambio, hay que hacer un documento que certifique en qué cambió, cuánto te costó de más, cuántos recursos pusiste de más, cuántas compras hiciste, etcétera, etcétera. Obviamente, para no perjudicar a tu empresa y para que el cliente se haga responsable de ese cambio. Obviamente, si fue función del cliente, porque puede suceder que vos cometas un error y hiciste un daño, un técnico tuyo hizo un daño, entonces es un alcance que se te aumentó y es de tu responsabilidad. Sí, ya es un tema contractual que depende de cada cliente, etc. Eso te responde las dos preguntas. Sí, muchas gracias, eres muy amable. Bueno, entonces aquí me surge como una inquietud adicional a conversar o a tocar. Es importante capacitarse para tener una visión gerencial. No sé, ¿ustedes qué opinan, Ever? ¿Qué me comentas al respecto? Por supuesto que sí, porque mira, aunque ya hemos dicho que todos, absolutamente todos, debemos tener una visión gerencial para gerenciar nuestro propio proyecto de vida, nuestro emprendimiento o la responsabilidad que alguien delegue en nosotros para gerenciar un proyecto, un área. No todos, o sea, esto no es empírico. La capacidad para gerenciar no se vuelve empírica, hay que capacitarse. ¿Por qué? Por el ejemplo que yo puse, por ejemplo, del campesino que gerencia su finca, pero lo hace de una manera empírica, pero habrá uno que no lo haga bien. Y la mayoría lo hacen bien, ¿por qué? Porque tienen una especie de herencia, de tradición, en la que aprendieron un método para hacer eso puntualmente. Pero cuando ya tú tienes un emprendimiento, o cuando te pones metas, te proyectas, ya vas a gerenciar tu propia vida, y como decía Víctor Hugo, ya no es solamente mi vida, sino la vida de los hijos que desee tener o que planifique tener. Entonces se vuelve una responsabilidad muy grande. Para eso hay que capacitarse. ¿Por qué? Porque es que la visión gerencial se adquiere a partir de lo que ya dijimos, planear, presupuestar,
¿sí? Hacerle seguimiento a ese plan y a ese presupuesto, hacerle ese seguimiento y verificación, hacer los ajustes necesarios. ¿Esto qué traduce? Que hay que tener un modelo. Hay que tener un modelo gerencial, ¿sí? Para poder tener esa visión hay que tener un modelo. Y yo el modelo lo puedo encontrar, pues, leyendo, lo puedo encontrar en las clases que tomé en la universidad y luego salí a campo y aprendí en la práctica algunas cosas. Pero si yo no llevo eso a una estructura básica, como modelo gerencial, como modelo de visión gerencial, pues de pronto me quedo así, dando tumbos en lo que aprendí aquí, en lo que aprendí allá, tratando de integrar eso para seguir un camino. No, hay que capacitarse y adquirir las herramientas. Tener ese modelo de visión gerencial, ¿sí? Y en últimas, digo yo, ya tengo el modelo, hago la implementación de ese modelo, ¿sí? Y ahí es donde viene y cobra importancia la comunicación. Cuando voy a implementar ese modelo gerencial, que es una herramienta valiosa que ya tengo que saberlo comunicar a mi equipo, ¿sí? Y qué más que cuando tengo un equipo empoderado, ya tengo el modelo implementado, tengo un equipo empoderado, pues yo simplemente lo que hago es sistematizar ese modelo. ¿Por qué? Porque es que yo no me voy a quedar ahí. Yo tengo que crecer. Y para crecer, ¿qué tengo que hacer? Suelto, empodero, suelto, dejo que hagan. Yo vigilo, yo controlo como líder, sigo aportando, pero me dedico a buscar otro tipo de negocios, otro crecimiento. Implemento este modelo gerencial en otro emprendimiento y crezco comercialmente. Ahora, si no quiero crecer, pues me quedo con solo este que tengo. Pero ya implementé mi modelo, le puedo hacer seguimiento, lo puedo sistematizar y puedo hacerle mejores. Entonces viene lo de planear, verificar, hacer y actuar, ¿cierto? Excelente. Entonces, básicamente, sí se necesita, respondiendo a tu pregunta de manera puntual, sí se necesita capacitarse, sí debemos hacerlo. Y hay herramientas en el mercado, hay herramientas. Y nosotros tenemos esta herramienta, nuestro curso Visión Gerencial Plus. Excelente. Digamos que es una herramienta que te va a permitir empoderarte. Si ya eres un gerente de tu propia vida y ya tienes algún conocimiento, este te puede ayudar a perfeccionarlo. Si no lo tienes, es un concepto que te puede ayudar a orientar esa visión que ya tienes y aumentarla. ¿Sí? Básicamente ese sería mi aporte para esa parte de tu pregunta. Vale, vale. Muchas gracias por esa aclaración. ¿Quieres agregar algo al No, respecto? yo estoy de acuerdo con él, obviamente. Pues muchas veces la experiencia, ¿no? La experiencia es suficiente para manejar un proyecto, pero lo digo, aunque es redundante por experiencia, que yo arranqué a trabajar hace muchos años haciendo proyectos, obviamente pequeños, pero sin una capacitación especializada, ¿sí? Y eso, trabajar de manera empírica, pues sí, uno hace las cosas, pero los niveles de, no sé, de rendimiento, de utilidad, de manejo, digamos que los métodos de alcanzar el éxito son inadecuados y muchas veces no se alcanzan. La capacitación es vital, ¿sí? Con los años tuve la oportunidad de capacitarme, ¿sí? En manejo de proyectos, en gerenciamiento de proyectos, y eso me llevó a conjugar toda la parte empírica, a unirla a la parte académica, y realmente me sirvió muchísimo. O sea, eso me dio una visión mucho más amplia y me dio la oportunidad de ejecutar proyectos grandes. Entonces es muy valioso capacitarse. Vale, vale, muchas gracias por ese aporte. Bueno, entonces, prácticamente como para ir cerrando, ya sabemos que es importante capacitarse, es importante tener una visión gerencial. La experiencia es buena cuando se transfiere de generación en generación, pero muchas veces se pueden repetir los errores que otras personas han hecho. Entonces, creo que con una buena capacitación se corrige o se aprende sobre las lecciones aprendidas de otras personas. Yo creo que esto es una gran oportunidad para invitarlos
a nuestro producto que está desde Life Plus, que se llama Visión Gerencial Plus. Queremos que lo aprovechen. Tenemos múltiples productos relacionados con el tema de proyectos, con el tema de tu proyecto de vida y tu proyecto laboral, tu proyecto académico. O sea, lo puedes implementar a todo lo que es proyectos en tus diferentes facetas de tu vida. Aprovechen esta oportunidad y conozcan lo que es Visión Gerencial Plus. Y si ven otros productos que les interesa, también les parece, yo creo que sería una buena oportunidad para que los usen y aprendan todo este contenido, todo este material que va a ser muy útil para esta curva de aprendizaje. Yo la verdad les agradezco mucho por su tiempo, Ever, Víctor Hugo, y a ustedes, las personas que nos están viendo, y espero que se sientan a gusto y tengan contacto con nosotros en el momento en que lo necesiten. Nos pueden buscar en las redes sociales como Life Plus. Y bueno, muchas gracias. Les mandamos un abrazo, saludos, se cuidan. Gracias. Gracias. Chao. Luego.